Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Clase de análisis de datos desde cero. Hoy tenemos ya la clase 12, número 12, pero me parece que ya es como la 14. Pero bien, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Primero, como siempre les digo, consultas, preguntas, dudas. Este es el momento. Los escucho, los leo. Bien, primero, con respecto a las correcciones, sí, perdón, perdón, son un montón y los diagramas de relación son muy complejos, digamos, tengo que tratar de verlo bien para poder dar una buena devolución, sí, más que nada para los que por ahí tienen algunos errores más que nada conceptuales, entonces me demoré, pero ya me deben quedar, si no me quedan 10 o 11 nomás de eso, así que hoy, esta noche los termino, sí, esta noche los termino y ya le doy la devolución a todos. Así que perdón por eso es que me están faltando, pero como le digo, es un poquito más complejo hacer el tipo de corrección porque los diagramas son todos distintos, son todos proyectos distintos, entonces hay que mirar bien lo que son las relaciones para que ustedes tampoco tengan dificultades y yo pueda darle una buena devolución a todos. ¿Sí? Así que eso, pido disculpas, pero hoy lo termino. ¿Sí? Después Federico dice, contiene mi historia contiene tres capítulos. Bueno, habrá que ver ahora, ya estamos en Power BI, estamos empezando justamente a utilizar las herramientas que tiene Power BI y capaz que con algunos gráficos puedas resumir todo lo que querés contar, digamos, ¿sí? Con respecto a tu dataset, todo lo que querés analizar. Así que yo creo que sí, no va a haber problema con eso. Néstor tiene problemas al cargarlo, sí. A algunos que les corregí también el diagrama de relación, les dije que había algunos errores conceptuales, entonces que estaría bueno que nos quedemos, ¿sí? Un ratito después de clase para mirarlo y tratar de corregirlo, ¿sí? Más que nada son errores en la definición de PK, la definición de foreign key, en las relaciones, ¿sí? Así que esas personas que les dije que tenían algunos problemitas que tenían que reentregar, por favor se quedan al final de la clase, ahí entre todos nos quedamos y resolvemos, ¿sí? El problema. Lo mismo, lo tuyo, Néstor, a ver, ya miro acá, miro lo que acabas de mandar. No, lo tuyo, Néstor, es bastante sencillo. Fíjate, dentro del aula virtual, en la solapa de bienvenidas, hay una carpeta que se llama herramientas. Hace clic ahí, te va a llevar a un drive. En ese drive está el conector de Excel a SQL. Eso lo dije varias veces en clases. Si mirá la clase grabada, vas a ver que es solamente darle doble clic, es descargarte ese conector, darle doble clic, se instala en tu máquina y ya vas a poder hacer la conexión. ¿Sí? Es solamente eso. No es, es un error de conexión nada más. ¿Sí? A ver, dame a ver, para que quede claro. Porque había otra chica que también tenía problemas, que me comentó por el chat del aula. Fíjense, acá la solapa bienvenidas, vienen acá abajo de todo, pum, acá, herramientas. Hacen clic en herramientas, ¿sí? Acá, este es el archivo Access Database Engine, ¿sí? Access Database Engine, lo descargas a este, le haces doble clic en tu máquina. Se instala porque es bastante fácil, se instala rapidísimo y listo. Después volvés a hacer la exportación e importación y se soluciona. Como dice ahí Verónica, esto está en la clase 9.2,
Si lo querés repasar de nuevo, vamos acá a los encuentros sincrónicos, venís acá, clase 9 práctica SQL con carga de datos, que es esta, ¿sí? Por acá tuvimos dos clases para poder abarcar todo. Ves este video y vas a ver que descargándote ese conector se soluciona de manera rapidísima tu problema, ¿sí? Bien, Néstor. Verónica, me decís, al final consulta de cómo cargar actualmente bien. Bien, perfecto, no te preocupes. Lo vemos al final de la clase, Verónica, ¿sí? Y vemos bien ahí cuál es tu problema. Bien, bien chicos, ¿alguna otra consulta, pregunta? Miren que ya estamos llegando al final de la diplomatura. La idea es que hoy vamos a ver varios temas de Power BI, varias herramientas que tiene Power BI para trabajar. Y la clase que viene del jueves, veamos todo lo que tiene que ver con funciones DAX, ¿sí? Vamos a ver las más comunes, las avanzadas, para que ustedes puedan generar indicadores. Y después nos va a quedar la semana que viene, que es corta. Vamos a tener la última clase de todo lo que tiene que ver con gráficos, segmentaciones, vamos a ver filtros, vamos a ver una clase bastante completa para que ustedes puedan crear los gráficos y ahí ya estaríamos terminando. Después nos quedaría, después del fin de semana largo de mayo, vamos a tener la última clase el martes, que va a ser, si mal no recuerdo, es martes 5 4 o 5. Ese día de mayo vamos a tener la última clase donde vamos a hablar pura y exclusivamente del proyecto final. Ahí lo voy a invitar a un amigo, Kevin, para que también les cuente un poquito del día a día del analista de datos, cómo está el tema de las ofertas laborales. Yo también le voy a comentar un poquito sobre la oferta, la demanda, ¿sí? Dónde pueden postularse. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso y vamos a hablar también del proyecto final en sí, ¿sí? Que es por lo que ustedes tienen que terminar para poder obtener el certificado de aprobación de la diplomatura. ¿Sí? Así que estaríamos terminando, ya les digo con exactitud, por ahí la primera semana de mayo es el martes 6, martes 6 de mayo. Esa va a ser la última clase donde vamos a ver todo esto que les comenté sobre el proyecto final, sobre cómo estamos los analistas de datos hoy en día, dónde conseguir trabajo, bueno, todo lo referente al ámbito, ¿sí? Del analista de datos. Eso lo vamos a ver el martes 6 y ese va a ser el último día. A partir de ese día van a tener 2 semanas para presentar su proyecto final. ¿Bien? Así que ya estamos llegando, nos quedan 4 clases, ¿sí? Bien, a ver, si no hay más preguntas, compartimos la clase del día de hoy. Bien, clase 12, transformación de datos con Power BI. ¿Sí? Esta es una clase interesante, vamos a ver varias herramientas. ¿Por qué? Porque si bien nosotros, también lo comenté la clase pasada, si bien nosotros estamos partiendo de un dataset que hemos subido de SQL Server, y la idea de comenzar con eso es que ustedes puedan hacer un modelado de sus datos, ¿sí? Puedan tener una estructura de sus datos, puedan saber cómo se relacionan sus datos, puedan conocer su base de datos, ¿sí? Power BI de por sí tiene una herramienta muy potente que se llama Power Query, ¿sí? Y con Power Query también se puede hacer todo lo que es limpieza de datos, así como lo podemos hacer con el lenguaje SQL, mediante SQL Server, también lo podemos hacer directamente con Power BI, subiendo la base de datos en un Excel o subiéndola desde algún origen de datos, ¿sí? Y eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver muchas funcionalidades que tiene la herramienta y cómo ustedes pueden limpiar sus datos, ¿sí? Que no quita que todo lo que ya vimos con SQL Server es, digamos que es la base de lo que ustedes tienen que conocer para poder saber cómo se relacionan sus datos, cómo conocer su dataset. Y entonces a partir de eso ustedes van a poder ahora utilizar Power BI de una manera más limpia, más sencilla y van a poder armar
indicadores, gráficos, que es todo lo que vamos a ver en estas últimas clases. Pero yo para poder llegar a eso quería que veamos todo lo anterior. ¿Por qué? Porque eso ustedes es como la base del analista de datos, ¿sí? Porque yo podría agarrar tranquilamente, subir con un Excel los datasets, ¿sí? Tratar de distribuirlo, tratar de armar relaciones, pero haciéndolo directamente desde Power BI, como puede salir bien, como puede salir mal, ¿sí? Y podemos llegar a tener indicadores erróneos, podemos llegar a tener gráficos que pueden ser muy bonitos, pero que brindan información que no es la correcta, que no está bien definido, ¿sí? Entonces, para evitarnos todo ese problema, yo comencé con SQL. ¿Por qué? Porque ya teniendo los datos en SQL, teniendo distribuido, teniendo normalizada la base de datos, teniendo armadas bien las relaciones, teniendo armado bien el diagrama entre relación, ahora solamente con conectarlo a Power BI ya tendríamos todo el modelo relacional armado y ya es mucho más sencillo poder armar el tablero, ¿sí? Pero no por eso no vamos a ver el poder que tiene Power BI para hacer también todo lo que acabamos de hacer en SQL, que también se puede hacer directamente con Power BI. Es más, si ustedes se ponen a googlear y a ver videos en YouTube y a ver, van a ver que muchos analistas de datos trabajan directamente con orígenes de datos como TXT, como Excel, y no pasan por SQL, por ejemplo, o por una base de datos relacional. Pero eso es cuando ustedes ya tengan un poquito más de cancha, ya estén, digamos, más familiarizados con la herramienta, sepan bien de modelado de datos, sepan bien cómo normalizar una base de datos, sepan bien cuál es una PK, qué es una foreign key. Bueno, de esa manera sí uno puede, ¿sí?, hacerlo de la manera tradicional, de la manera más fácil para Power BI. Pero no es el caso este, porque nosotros estamos aprendiendo, entonces acá sí hay que armar un buen modelado de datos para evitar los problemas que vamos a ir viendo, que pueden surgir, como lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver en estas últimas clases, ¿sí? Entonces, eso para que quede claro, por las dudas, es que ahora empezamos a ver que hay muchas cosas que se pueden hacer directamente desde acá, sí, las podemos hacer desde acá, pero muchas veces no va a ser la definición correcta, ¿sí? Esa pequeña introducción les quería comentar, ¿no?, para que quede claro. Bien, ¿cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Comprender que es un proceso ETL, ¿sí? ETL significa extracción, transformación y carga de datos, ¿sí? El proceso ETL es el proceso padre de cualquier analista de datos. El analista de datos justamente lo que hace primero, antes que nada, ¿sí?, para poder armar esos tableros bien bonitos de análisis de datos, hace el proceso ETL. Y es el proceso ETL el que siempre se inicia en cualquier parte, en cualquier mundo de datos, digamos. El analista de datos tiene que hacer proceso ETL. Si sos científico de datos, vas a hacer primero el proceso, antes de crear un modelo, vas a hacer un proceso ETL. El proceso ETL es el proceso padre, ¿sí?, de todo el mundo de datos. No importa a qué te dediques, sea Business Intelligence, seas analista de datos, seas científico de datos, el proceso ETL en cualquier dataset es lo primero que se debe de realizar, ¿sí? Sin eso no se puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Justamente el proceso ETL, ¿qué hace? Extrae los datos, los transforma o los limpia. Transformación, la palabra transformación implica limpiarlos, ¿sí?, dejarlos aptos o normalizarlos, segmentarlos, dejarlos aptos para el trabajo y por último, cargarla, ¿sí? Ustedes todos, ¿qué hicieron? Eligieron un dataset de diferentes páginas o algunas que tengan en su trabajo. Cada uno tiene un dataset para armar un proyecto. Bueno, a eso le podemos llamar extracción, ¿sí? Después, agarraron ese dataset y lo empezaron a limpiar, empezaron a normalizar, lo segmentaron, empezaron a crear relaciones, ¿sí? Bueno, todo eso lo podemos llamar como transformación. Y es más, ahora vamos a ver que con Power BI también se puede hacer esa transformación, así como lo hicieron ustedes con el lenguaje SQL. Y por último, es cargar, una vez que ya está todo el dataset limpio, que es lo que más tiempo lleva y lo que más trabajo lleva en realidad, ¿sí? Una vez que está limpio, normalizado, en perfectas condiciones, al último lo cargamos. ¿Lo cargamos a dónde? Lo podemos cargar a SQL Server, en una base de datos, lo podemos cargar acá en Power BI para poder realizar el tablero, ¿sí? Y si utilizaríamos, y si seríamos científicos de datos, lo cargaríamos en Python para armar un modelo de Machine Learning, por ejemplo, de aprendizaje automático, ¿sí? ¿Sí?
Lo que siempre, por eso digo, el proceso de tele es el que siempre debe de realizarse al comenzar con cualquier tipo de base de datos, con cualquier tipo de dataset. Bien, después vamos a aprender a transformar y limpiar datos usando la herramienta de edición de consultas en Power BI, es la herramienta Power Query, ¿sí? Que tiene Power BI para poder transformar y limpiar datos. Luego vamos a identificar las características básicas del lenguaje M. Ya vamos a ver que hay un lenguaje que tiene Power BI, ¿sí? Que no hace falta saber código, no hace falta saber programación. Es un lenguaje que utiliza Power BI para empezar a hacer todas las cosas que nosotros hagamos visualmente. Vamos a ver que detrás de eso se arma un código bastante fácil, bastante entendible. Eso está bueno saberlo, dónde podemos ver ese código, porque si es que necesitamos en algún momento llegar a cambiar algo, queremos modificar algo, ahí le voy a enseñar cómo se ve ese lenguaje M. Y por último, vamos a implementar transformaciones efectivas utilizando Power Query, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con transformación de datos lo vamos a ver con Power Query. Para tener en cuenta, antes de iniciar las clases, abrir la aplicación Power BI y SQL Management Studio. Si bien ahora vamos a ver cómo se hacen muchas cosas de manera más teórica, le voy a enunciar cómo hacer. Al final, en la segunda parte de la clase, vamos a aplicar todo lo que veamos ahora, lo vamos a aplicar ya en Power BI. Así que si ya tienen instalado Power BI y SQL, vayan abriéndolo para que trabajemos la parte práctica en la segunda parte de la clase. Bien, ETL, ¿sí? Como les dije, el proceso padre de cualquiera de las profesiones de datos es el proceso que debemos siempre de realizar. ¿Qué es un proceso ETL? ¿Sí? Como les dije, es extracción, transformación y carga, ¿sí? Es sus siglas en inglés, ¿sí? L es de load, de carga, transformation, extracción, de extracción, ¿sí? Vamos a extraer, obtener datos desde varias fuentes de datos, ¿sí? Nosotros en este caso estamos extrayendo de SQL Server, ¿sí? O trayendo desde SQL Server o de algún archivo CSV o XLS, ¿sí? Si después queremos adicionar datos a nuestro tablero, vamos a poder obtener también datos de algún otro TXT, de algo que ustedes quieran generar, no hay ningún problema. Justamente Power BI es una herramienta muy versátil que permite poder extraer datos de cualquier origen de datos. Eso lo vimos en la clase pasada, que hay un montón de orígenes de datos. Bueno, nosotros podemos extraer datos de cualquier lado. Después sigue la transformación, es limpieza y modelado para el análisis, ¿sí? Es lo que venimos haciendo, ¿sí? Con SQL Server. Cuando segmentamos, cuando normalizamos, ¿sí? Cuando empezamos a limpiar nuestro dataset, bueno, a eso le llamamos transformación. Esta transformación, así como le hicimos con SQL Server, también la podemos hacer con Power BI y hoy vamos a ver cómo hacerla, utilizando la herramienta Power Query. Todo lo que es limpieza, sacar nulos, sacar los blancos, duplicar unas palabras, reemplazar, buscar, combinar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo la herramienta Power Query nos permite hacer un montón de este proceso de transformación, o sea, limpieza y modelado para el análisis. Y por último, una vez que tenemos el dataset perfecto, lo cargamos, ¿sí? Lo cargamos, acá en este caso en la herramienta Power Query, en el Power BI, o lo cargamos en nuestra base de datos, así como ya la mayoría tiene casi cargado su dataset en la base de datos en el SQL Server. Bueno, acá también lo podemos cargar en Power BI para poder empezar a trabajar, ¿sí? Ese es el proceso ETL. Extraer, transformar, cargar, ¿sí? Es el proceso mediante el cual recopilamos datos de diversas fuentes, lo transformamos para asegurar su calidad y utilidad y finalmente lo cargamos en un único lugar centralizado para facilitar su análisis y toma de decisiones, ¿sí? Para que podamos empezar en este caso, utilizando Power BI para poder graficar esa información. Transformar datos no es solo un paso técnico, es darle sentido a la información, ¿sí? Está claro el ejemplo, lo extraemos de cualquier origen de datos, lo transformamos, sea con lenguaje SQL o con Power Query como vamos a ver hoy, ¿sí? Y por último, cargamos, ¿sí? Lo cargamos a la base de datos o lo cargamos acá a Power BI para trabajar. Miren, ese sería el proceso de tele. Como les digo, es el proceso padre de cualquier
¿sí? Actividad que se quiere hacer con datos es el proceso padre. El ETL está en todo, en el Business Intelligence, en el análisis de datos, en la ciencia de datos. ¿Sí? Lo primero que se debe hacer cuando nosotros descargamos un dataset es el proceso ETL. Y tal vez es el proceso que más tiempo nos lleva. ¿Sí? Poder adecuar, poder limpiar, poder normalizar, poder segmentar datos, es capaz que es lo que más tiempo nos lleva. Porque el resto después se hace mucho más sencillo, mucho más fácil. Conociendo las herramientas, es mucho más eh, fácil hacerlo. Pero esto tal vez es lo que mayor tiempo nos lleva a hacer. ¿Por qué? Porque los datasets nunca están limpios, siempre hay problemas con los datos, siempre hay valores en blanco, caracteres raros. Siempre tenemos que estar haciendo limpieza del dataset para poder tener algo homogéneo y bien relacionado. ¿Sí? Transformación de datos en Power BI. ¿Por qué transformamos datos? ¿Sí? Necesidad de calidad, datos limpios para el análisis precisos, ¿sí? Siempre los datos limpios nos van a ayudar en todo sentido, en este caso para analizar los datos, ¿sí? Unificación, como les acabo de decir, si tenemos desde varios orígenes de datos información, la tenemos que unificar en una sola base de datos, ¿sí? Entonces, por eso transformamos datos para también unificarlo. Y optimizarlo, ¿para qué? Para facilitar la carga y consulta eficiente, ¿sí? Datos bien normalizados, datos bien segmentados, van a ser mucho más fácil de cargar y de consultar mucho más rápido, ¿sí? Recuerden que acá en Power BI hacemos conexión, en este caso, a SQL Server, y si lo trabajamos directo de un Excel, vamos a poder generar que ese Excel se cargue y podamos actualizar nuestros tableros, ¿sí? Eso se puede hacer de manera automática, pero tenemos que facilitar la carga de los datos en nuestro origen de datos, ¿sí? Para eso se transforman los datos. ¿Por qué transformar datos? Power BI incluye una potente herramienta para transformar y limpiar datos directamente desde cualquier fuente, ¿sí? Esta función está disponible en la barra de herramientas de inicio, ¿sí? Dentro de transformar datos, en la pestaña en el menú inicio, ahí lo vamos a ver cuando veamos la práctica. En el menú inicio hacemos clic en transformar datos, ¿sí? Y se va a abrir la herramienta Power Query, que es la que nos va a permitir justamente trabajar con este proceso ETL dentro de Power BI. ¿Sí? Me va a permitir realizar múltiples modificaciones como filtrado, creación de columnas, ajustes en tipo de datos, ¿sí? Así facilita una preparación efectiva de los datos antes del análisis, ¿sí? Esto es para poder limpiar y generar, ¿sí? Y limpiar y poder obtener datos de manera óptima. Este es un ejemplo, por ejemplo, esto es Power Query, seguramente los que ya estuvieron mirando, chusmeando desde la última clase Power BI, vieron la herramienta Power Query, haciendo clic en transformación de datos. Acá podemos hacer, hoy vamos a ver, podemos agregar columna, quitar, sacar valores en blanco como los nulos, ¿sí? Unificar columnas, cambiar los tipos de datos, todo de una manera bastante fácil y sencilla. Reemplazar valores. Es una herramienta bastante potente justamente para esto, para la transformación de datos, ¿sí? Para este proceso ETL. Y dentro de este Power Query, dentro de esta transformación de datos que tiene Power BI, hay un montón de herramientas que son las que más se utilizan, las que vamos a ver ahora, son las herramientas que más vamos a utilizar, ¿sí? Ahora la vamos a ver acá y luego la vamos a ver en la práctica. Por ejemplo, el lenguaje M, ¿sí? Motor de Power Query, el lenguaje M es funcional, es el que define las transformaciones, flexibilidad para automatizar procesos complejos. A medida que nosotros hacemos cosas dentro de Power Query, por detrás se va generando código. Ese código es el lenguaje M. Ahí les voy a mostrar cómo hacer para mirar ese lenguaje en el caso de que ustedes quieran cambiar algo, captar. Se utiliza mucho para qué? Para los orígenes de datos. Cuando trabajamos en forma colaborativa, supongamos, en vez de que cada uno tenga un proyecto individual, tendríamos un proyecto en conjunto, tenemos un proyecto grupal, ¿sí? O sea, habrá grupos de cinco personas, supongamos,
Entonces, si tienen el dataset subido a un servidor, a una base de datos como SQL Server, pero el servidor está disponible para que todos se conecten, fantástico, no hay que hacer nada, nos conectamos directamente ahí y todos observamos eso. Ahora, si no estamos dentro de una red, no estamos dentro de un servidor y cada uno tiene montado su Power BI, como en el caso este del curso, dentro de nuestra propia computadora, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que tener el origen de datos, puede ser un Excel o un CSV, y ese origen de datos va a tener que ser compartido con todos los integrantes del grupo, de manera que cuando ingresen a su máquina puedan tomar ese origen de datos y puedan trabajar. Y ustedes se vayan pasando el archivo en Power BI y cada uno vaya modificando, vaya realizando modificaciones. Bueno, para eso, por ejemplo, sirve el lenguaje M. Hoy lo vamos a ver cómo hacerlo. ¿Sí? Cuando queremos trabajar de manera colaborativa. ¿Qué otras cosas más tenemos dentro de Power Query que son muy útiles? Por ejemplo, anexar. Hay una opción que se llama anexar, ¿sí? Anexar consultas, que está acá arriba, miren, este es el menú, está por acá, miren, ¿sí? Anexar consultas. ¿Qué me permite anexar consultas? Justamente, si tenemos dos tablas de datos con datos similares o una misma estructura, podemos unirlas, ¿sí? En una sola, de una manera bastante sencilla, creando ambos datos de una tabla en una tabla nueva. Tengo tabla uno, tabla 2, puedo generar la tabla 3 con los datos de la tabla uno y la tabla 2. Es algo similar a la función unión que ya vimos en el SQL Server, ¿se acuerdan cuando vimos la función unión? Que uníamos los datos de dos tablas. Bueno, acá es algo bastante similar, solo que te los vuelca a una tercera tabla que ustedes le pueden poner el nombre que deseen. ¿Sí? Eso anexado. Combinar consultas, que es la otra opción bastante útil que está acá arriba, combinar consultas, me permite combinar información de dos tablas diferentes en contenido y estructura. Cuando tenemos dos tablas iguales, hacemos anexar consultas. Cuando tenemos dos tablas diferentes, utilizamos combinar consultas. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Trata de buscar las coincidencias, como en el join, ¿se acuerdan cuando decíamos join? Bueno, tratamos de buscar las coincidencias para tratar de buscar los datos que coincidan dentro de dos tablas que son diferentes. ¿Sí? Eso sirve, para eso sirve combinar consultas. Esto se utiliza mucho cuando ustedes, por ejemplo, ahora tienen ya armado su modelo de datos. ¿Sí? Tienen todo su origen de datos, tienen su base de datos lista para trabajar en Power BI. Y después consiguen, por lo que sea, consiguen un dataset que sirve como complemento para la información que están trabajando en su dashboard. Ustedes ya están armando su tablero, tienen la información perfecta, pero justo agarran y consiguen más información en otro tipo, en otro origen de datos. Por ejemplo, en un Excel, un CSV, un TXT, ¿sí? O en otra base de datos. Entonces la agarra y le dice, le pide, dice, bueno, perfecto, a todo lo que ya tenés, ahora también agregarle esta información. Acá tenés información, no sé, si fuera una base de datos de pacientes, acá tenés más pacientes que son del interior. También quiero que lo agregues a tu análisis. Bueno, te pasan el dataset, con ese dataset lo subís a Power BI y para poder, ¿sí? Para poder relacionarlo con toda la información que vos ya tenés, vas a tener que utilizar, por ejemplo, combinar consulta, ¿sí? Para poder ver con qué datos puedes anexarlo, ¿sí? Con qué datos puedes joinearlo, relacionarlo, para generar una relación y poder compartir, poder vincular todo lo que vos ya tenés armado con esta nueva información, ¿sí? Para eso sirve combinar consulta. Bien, lenguaje M. Lenguaje M me permite, ¿sí? Como yo les decía, a medida que yo voy haciendo, ¿sí? Cosas dentro del Power Query, voy agregando columnas, sacando los nulos, sacando duplicados, reemplazando valores. Bueno, todo lo que yo vaya haciendo dentro de Power Query me va a ir generando una línea de código, como está acá en la imagen, una línea de código, ¿sí? Por cada cosa que yo vaya realizando. Esto está bueno también, esto lo podemos ver dentro de la opción editor avanzado. ¿Por qué? Porque está bueno porque de ahí podemos mirar un poquito cómo trabaja Power BI y si hace falta que nosotros cambiemos algo, lo podemos cambiar desde ahí. Es muy utilizado ¿para qué? Justamente para poder compartir, ¿sí? Información, para poder trabajar de manera colaborativa dentro de Power BI. Por ejemplo, acá les puse un ejemplito para que veamos, ¿sí?
Fíjense en que acá arriba establece la conexión, en este caso se conectó a un SQL Server, ¿sí? SQL Express, la base de datos se llama Adventure Work, ¿sí? Esto sería cuando nos conectamos a SQL Server. Pero, miren, si nos conectamos, en vez de una base de datos, como sería este el caso, nos conectamos desde un Excel, miren, cuando nos conectamos del Excel, cuando lo sube de donde está depositado el archivo XLSX. En este caso, por ejemplo, que sea ventas, yo lo tengo guardado en mi máquina en la unidad C, la carpeta user, cande, document, barra ventas XLSX, de acá lo está levantando y de acá yo lo veo en Power BI. Pero ¿qué pasa? Supongamos que a este archivo, ustedes están trabajando y dicen, bueno, quieren compartir con un compañero para que él siga trabajando, él siga tratando de armar un gráfico, tratando de modelar más el tablero, ¿sí? Si ustedes se lo pasan así como está, cuando él vaya a querer levantar este Power BI en su máquina, va a ir a buscar el archivo este venta.xlsx, ¿a dónde? A esta dirección. Y cuando vaya a buscar esta dirección no existe en su máquina, esta dirección existe en tu máquina que se lo pasaste. Bueno, para evitar ese problema, podemos agarrar, ¿sí? Hacer un administrador de parámetros, podemos crear un parámetro, ¿sí? Creamos un parámetro, fíjense, acá hay dos personas que van a utilizar el Power BI, el mismo dataset, Cande y Kevin. Cada uno se genera un parámetro, en cada uno de los parámetros le pone el valor donde va a estar ese archivo. Cande lo tiene en C user Cande, ¿sí? Kevin lo tendrá, no sé, en C Kevin. ¿Sí? Entonces cada uno tiene un origen de datos distinto, perfecto. Cuando ustedes le pasen el Power BI, Cande le pase a Kevin, Kevin lo único que va a tener que hacer es cuando le dé doble clic, le va a pedir esto, le va a decir que ese archivo no existe, ustedes van a agarrar, le va a decir, ¿quiere modificarlo? Lo único que van a tener que hacer es ir acá al editor, cambiarle, acá está la dirección, bueno, en vez de esto, van a poner el parámetro, en este caso URL Cande, y donde está Cande, si fuera Kevin, pondría URL Kevin, y va a ir a buscar el archivo donde vaya a buscar la dirección donde está el archivo, ¿sí? Entonces, cuando lo vayan a abrir, va a salir esto y lo único que van a tener que hacer es hacer clic ahí y cambiar de acuerdo a la persona que lo esté utilizando. Y ahí va a leer todo el dataset, ¿sí? Y lo van a poder trabajar ambos en máquinas distintas. Bueno, es uno de los ejemplos de para qué sirve este lenguaje M, ¿sí? Este lenguaje M sirve, sirve justamente para poder trabajar de manera colaborativa. Claro, Katy, si estás en red, ya no hace falta esto. ¿Por qué? Porque el archivo lo pones en la red, en una carpeta que es compartida, y directamente lo trabajan los dos. No hace falta hacer esta, este parámetro, o en realidad deberías hacerlo con un solo nombre, el nombre y ponerlo en la carpeta compartida, y no importa dónde vos lo abras, siempre van a estar abriendo el archivo actualizado. ¿Sí? Y esto en el caso de que utilices un Excel, ¿no? Yo recomiendo, si están todos en red, que directamente este, instales SQL Server en la máquina en red, ¿sí? Y ya todos directamente se conecten a esa base de datos para tener siempre los datos actualizados. Eso en el caso de que tengan SQL Server. Si no tienen SQL Server, el archivo este debería estar guardado en una carpeta compartida dentro de la red, de manera que todos accedan a ese archivo y siempre esté actualizado. ¿Se entiende ahí, Katy? No, por favor. Bien, sigamos. Bueno, para eso sirve el lenguaje M, por ejemplo, una ¿sí? de las utilizaciones del lenguaje M. Sigamos. Transformar. Dentro de Power Query, dentro de transformar, nosotros, ¿sí? podemos transformar varias cosas. Primero y principal, los tipos de datos, ¿sí? Supongamos, vamos a cargar el dataset y hay un valor que tenía que ser numérico y está como texto. Bueno, tranquilamente podemos hacer clic solamente en tipo de datos, acá, en esta opción, tipo de datos, hacemos clic ahí y lo cambiamos de número a texto, de texto a fecha, de una manera bastante rápida y sencilla, ¿sí? Cambiamos de acuerdo a cómo tiene que ser el tipo de datos
dentro de Power BI. Eso es bastante sencillo de cambiar. Otra opción muy importante es reemplazar valores. Muchas veces hay valores que no están, por ejemplo, yo digo, dice la palabra docente. Por ejemplo, yo tengo docente dentro de mi dataset. Lo quiero llamar profesor, bueno, pongo que busque la palabra docente en una columna que yo tengo, donde yo tengo el tipo, pongo cambiar docente, pongo en buscar docente, cambiarlo por profesor y va a reemplazar automáticamente todos los valores esos. ¿Sí? Se puede reemplazar cualquier tipo de valor en cualquier tipo de columna dentro de una tabla, ¿sí? Acá en Power BI. Podemos reemplazar esos valores. Otra opción muy importante es rellenar, esta que está acá, rellenar. ¿Para qué me sirve rellenar? Muchas veces, cuando subimos dataset, hay muchos registros que están en null, está vacío, ¿sí? Dice null o vacío. Entonces, eso, los nulos, el tratamiento de los nulos es bastante, no complicado, sino que trae muchos problemas a la hora de poder realizar, por ejemplo, gráficos, ¿sí? El valor nulo es como que no se cuenta, entonces va a terminar restando o sumando a los porcentajes que vamos a armar dentro de un gráfico de torta, por ejemplo. Entonces está bueno, si hay muchos nulos que no nos funcionan, tenemos dos opciones. Una, o lo eliminamos, que podemos eliminar los registros vacíos de manera muy fácil acá en, en Power Query, y ya lo vamos a ver en la práctica, cómo sacamos todos los nulos o todos los vacíos. O la otra es rellenar. Si yo sé que ese no me va a generar ningún problema, si yo lo relleno con algún nombre ficticio o un valor ficticio, listo, me conviene, hago clic acá en rellenar, me va a decir qué le querés poner a los valores nulos, no sé, un uno por ejemplo, listo, si es numérico, o si es texto, no sé, una A, una M, una B, una X, una Z, algo que a mí me indique, yo ya sé que eso es vacío, que no tiene nada, le pongo ese valor y automáticamente me va a rellenar todas las columnas, todos los registros que tenga ese valor nulo con ese valor, ¿sí? De esa manera, yo ya sé que si X, por ejemplo, yo le pongo X, sé que la X, para mi dataset significa que está vacío, que no tiene nada. ¿Sí? Es mejor eso a que quede el valor null o la columna vacía. Bien. Y otra cosa, otra herramienta importante es esta, anular dinamización de columnas, ¿sí? Crea una columna de atributos para cada encabezado de columna seleccionada y una columna de valor para cada valor de celda de la columna seleccionada, ¿sí? ¿Qué hace? Agarra, tenemos el dataset y es como que haría un proceso inverso, hace como una matriz, digamos. Toma todos los encabezados, todo el nombre de columna y el nombre de datos y los invierte. Ya lo vamos a ver en la práctica arma como una matriz de datos. ¿Sí? Esto sirve muchas veces para, más que nada, para llevar un registro de la información que estamos visualizando. ¿Sí? Es como que armaría una matriz de todos los datos que tenemos. Es como que agarra, tenemos columnas, por decirle, nombre de personas, ¿sí? Fernando, Ariel, Raúl, varios nombres, ¿sí? Y ponerle que eso, o jugadores que tienen goles, y bueno, queremos agarrar, hacer como un agrupamiento de los jugadores y la cantidad de goles que realizó el jugador, un ejemplo, ¿sí? O la asistencia de los alumnos, es más fácil para verlo. Entonces, automáticamente, como que va a agrupar, es como un group by cuando hacemos en el SQL Server, ¿sí? ¿Qué hace? Me va a agarrar, me va a dejar los datos únicos, en este caso, si yo elijo los alumnos, me va a generar datos únicos de alumnos y el costado me va a contar la cantidad de asistencia que tiene cada alumno, por ejemplo, ¿sí? Es una ¿sí? De los ejemplos que podemos hacer con esta opción, anular dinamización de columnas, ¿sí? Es bastante sencillo y, como le digo, el manejo de datos que tiene Power Query es bastante impresionante porque todo se puede hacer de manera sencilla, haciendo un par de clics, se reemplaza, se borran los valores vacíos, ¿sí? Se cargan datos, se transforman. Es impresionante todo lo que se puede hacer con Power Query, de una manera bastante fácil y sencilla. No importa la versión, ¿se acuerdan que yo les dije, esto lo dimos en la clase, no me acuerdo si fue la clase uno creo que fue, ¿sí? Van a ver el video, pero yo les dije, no instalen, no descarguen la versión de Power BI, vayan directamente, yo les di el enlace ahí, andá a mirar a la solapa de bienvenida, donde están los instructivos,
ahí está el enlace a Power BI, ¿sí? No descarguen versiones, descarguen desde vendría a ser del Play Store que tiene Microsoft. ¿Por qué? Porque al instalarlo desde ahí, automáticamente cuando cambia de versión se actualiza. Cuando usted le da un doble clic a Power BI, busca la versión más reciente y la actualiza solo, ¿sí? Entonces siempre vas a tener la última versión actualizada, ¿sí? Así que no descarguen versiones de Power BI, sino descarguen desde el store de Microsoft, que yo les dejé, ahí está el enlace, vayan a la solapa de bienvenida del aula, ahí está el enlace, desde ahí lo instalan. ¿Por qué? Porque eso va a permitir siempre tener el Power BI actualizado. Por eso cuando le den doble clic van a ver que hace ahí unos movimientos de archivos, es porque se está actualizando. Si hay una nueva versión, automáticamente va a demorar un poquito más en abrir, pero lo va a actualizar y va a abrir el Power BI. Son versiones acumulativas, así que siempre vamos a tener la última versión. Yo lo tengo instalado, no está bien, yo lo tengo instalado de esa manera, entonces cada vez que yo hago clic ahí, me lo actualiza y siempre tengo yo la última versión. Ahora, si ustedes hay una opción también en Power BI que dice Download, ahí están las versiones. Uno instala una versión, ya va a tener esa versión y después le va a pedir que ustedes tengan que actualizar. O sea, ¿cómo hacen para actualizar? Van a tener que descargar de nuevo la versión nueva y actualizar, haciéndole doble clic. Bueno, y ahí tienen que esperar que se actualice. Para evitar hacer todo eso, vayan al Store, vayan al Microsoft Store, hacen doble clic en Power BI, se instala en su máquina y automáticamente siempre va a mantener, ¿sí? Siempre que tengan, por supuesto, tienen que tener internet, recuerden eso, que cuando tengan internet, cuando abran Power BI y tengan internet, conexión a internet, va a ir a buscar la versión, la última versión y la va a actualizar, ¿sí? Así que siempre se va a mantener actualizado. Miren, por ejemplo, en esta versión que la actualizada ya tiene para hacer, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, una de las últimas clases, tiene para ejecutar script en R o en Python, ¿sí? Que por ahí las versiones más viejas no tenían esto. ¿Sí? Esto lo tienen ahora las más nuevas. Ya igual ya vamos a hablar de eso más adelante. Bien, ¿qué otras cosas podemos hacer dentro de Power Query? Podemos, por ejemplo, agregar columnas. ¿Sí? Agregar columnas a partir de una columna que ya exista. ¿Sí? Podemos agregar columnas personalizadas. Yo igual quiero agregar una columna que tenga tipo de datos fecha, por decirlo. ¿Sí? Podemos rellenar, reemplaza de forma automática el valor nulo por las filas de consecutivas. Esta también está buena, este rellenar de las columnas, porque agarra, por ejemplo, yo tengo valores numéricos, no sé, uno 2 3 4. Después vienen filas que están en nulo, están vacías. Y yo digo, bueno, yo quiero que la rellenemos con los campos que están arriba. Hago clic y agarra, toma el último, por ejemplo, el último del 3 y le pone un 3 a todo el resto. ¿Sí? Esto, por supuesto, no es para todo, pero de acuerdo a lo que estemos haciendo, puede llegar a servir. ¿Sí? Rellenar con el último campo, con el campo que nosotros elijamos, puede rellenar con ese mismo dato a todos los valores nulos. ¿Qué otra cosa más? Columna condicional permite automatizar las modificaciones de un campo a partir de condiciones predeterminadas. Igual a contiene mayor que. O sea, yo puedo agarrar, poner una expresión que diga, si la columna A es mayor que la columna B, poneme la columna A, ¿sí? O poneme la columna B, o poneme la suma de la A más B. Si de acuerdo a la condición, va a generar algo, ¿sí? Eso también está bueno, entonces se puede hacer tranquilamente en Power BI. Columna de índice. Supongamos que ustedes traen datos de un dataset y ese dataset no tiene una primary key, no tiene PK. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer una PK que tenga números incrementales de uno a la cantidad de registros que tenga. Perfecto. Agrego esta columna índice y le va a agregar la columna adelante y le va a poner un valor uno hasta la cantidad de registros que tengamos, ¿sí? Genera la PK de manera automática. Es como vendría a ser un incremental, cuando decimos en SQL Server, ¿se acuerdan? Un identity. Bueno, lo hace eso, pero lo hace acá en Power Query. ¿Bien? Duplicar columna, te crea la columna, ¿sí? La columna que tengamos seleccionada, le ponemos duplicar columna y automáticamente me genera un igual al lado. ¿Sí? ¿Esto sirve para qué? Ya vamos a ver ahora que vamos a ver cómo armar una tabla calendario, por ejemplo, y vamos a ver que con duplicar columna es bastante sencillo hacerlo. ¿Sí? Lo que hace es duplicar la columna, con todos los valores, ¿no? Son herramientas bastante
es fácil de usar y muy útiles, ¿sí? Por ejemplo, esta de la columna índice. ¿Qué tenemos que hacer? En ese SQL Server, ¿qué tenemos que haber hecho? Tenemos que haber regenerado la tabla, decirle que la PK va a ser una ID, ponerle que sea identity, no sé, de 1,1, ¿sí? Armar de nuevo y después cargar de nuevo los datos para que quede la columna como PK. Bueno, acá no. Acá directamente hacemos columna índice y automáticamente me genera la primera columna, ¿sí? Con el valor del 1 hasta la cantidad de registros que tengamos. Después le podemos que sea PK y listo. Por eso les digo que tiene muchas herramientas interesantes Power BI, en este caso Power Query, para trabajar. Tabla calendario, ¿sí? Tabla calendario, está bastante, este es muy importante la tabla calendario y ahora vamos a ver por qué. La tabla calendario constituye un pilar fundamental en el análisis de datos basados en tiempo. Es la estructura esencial que todo proyecto de Business Intelligence necesita para segmentaciones de temporales efectivas. La tabla calendario permite tener todos los periodos de tiempo, año, trimestre, mes, semana, día, etcétera, necesarios en el análisis. De esta forma, los gráficos, indicadores, filtros brindan una mejor análisis para obtener el detalle requerido. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, ¿se acuerdan que yo les dije al comienzo del curso, cuando ustedes tenían que elegir su dataset? Le dije, por lo menos debe haber una columna que tenga un campo fecha. ¿Se acuerdan? Que eso lo dije como eso era, no era excluyente, tenía que ser sí o sí, tenían que tener todos los datasets, deberían de tener por lo menos una columna fecha. Bueno, ¿para qué? Ahora justamente vamos a ver para qué les pedí yo eso, ¿sí? Yo les dije así a grandes rasgos que le iba a permitir analizar, ¿sí? La información a lo largo del tiempo. Bueno, perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver para qué nos sirve. Yo cuando tengo un campo fecha, ustedes seguramente si es que no lo vieron lo van a ver, cuando suba su dataset, van a ver que los campos fecha se ven así. Si yo hago clic en campo fecha, va a ver que también me discrimina por año, trimestre, mes, día, ¿sí? Está discriminado esto. Automáticamente, Power BI, ¿qué hace? Agarra el campo fecha y lo subdivide entre año, mes y día, ¿sí? Lo subdivide. ¿Sí? Eso podría ser una tabla de calendario, pero tiene algunos problemas eso. ¿Qué pasa? Cuando lo subdivide, ¿sí? Cuando lo subdivide, agarra y dice, por ejemplo, tengo el año 2023. Va a poner los días del 1 al 31 para todos los meses. Va a poner todos los meses de enero hasta diciembre, ¿sí? Por más que el dato exista o no, va automáticamente, Power BI toma todo el año calendario del 2023. Y capaz que ustedes no tienen datos de todo el año, tienen datos de, no sé, de marzo del 2023, tienen datos de mayo, de agosto, de octubre, ¿sí? No tienen datos de todo el año. Pero a Power BI no le interesa y él los agrega como si tendría, como sabe que tiene años del 2023, agrega todo el calendario. Bueno, eso cuando quieran hacer el análisis por tiempo va a traer un problema. Para evitar ese problema, ¿sí? Se arma la tabla calendario. ¿Y cómo armamos la tabla calendario? Eso también lo vamos a ver en la práctica, ¿sí? ¿Cómo armamos la tabla calendario? Vamos a agarrar la tabla que tenga la fecha, como yo le dije, había una columna que tenía que ser fecha, la vamos a duplicar, vamos a dejar solamente una tabla con las fechas de, ¿sí? En Power BI vamos a generar solamente, vamos a dejar un campo fecha, una tabla que le podemos llamar calendario, y vamos a dejar solamente la columna fecha. Vamos a sacar todos los duplicados, ¿sí? Vamos a quitar todos los duplicados. Esto es el paso a paso, igual ya la vamos a ver bien en la práctica, ¿sí? Sacamos todos los duplicados y después lo que vamos a hacer es empezar con, vamos a empezar a ver algunas funciones que tiene Power BI. Con las funciones vamos a extraer el año, el mes y el día, pero que tenemos en nuestro dataset, ¿sí? La vamos a ver, es bastante sencillo, le voy a mostrar cómo son las funciones. Y cada uno va a poder generar su tabla calendario de su dataset. Esa tabla calendario nos va a servir después cuando empecemos a graficar para poder hacer el análisis a lo largo del tiempo, pero con la información, con las fechas que tiene su dataset, ¿sí? Profe, Por eso es muy importante la tabla calendario.
¿sí? Acá algunas ventajas de hacer las tablas calendarios. ¿Sí? Filtrar flexible por fecha, podemos filtrar por día, por mes, por año, por cuatrimestre, por trimestre, ya vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a poder utilizar funciones para hacer cálculo con las fechas también, ¿sí? Hacer diferencia entre fechas, similar a la que hacíamos las funciones en SQL, bueno, también vamos a poder hacerla acá en Power BI. Vamos a poder completar información faltante, vamos a poder hacer cálculos, ¿sí? De mediana, media, promedio con fechas. ¿Sí? Todo eso nos va a permitir hacer la tabla calendario que vamos a crear, que cada uno va a crear. ¿Sí? Acá un poquito de lo que se puede hacer, la podemos utilizar con las funciones DAX que vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Vamos a poder diferenciar del mes, del año, del trimestre, del día de la semana. ¿Sí? Para eso es la tabla calendario. Por ejemplo, acá un pequeño ejemplo. Este es un pequeño gráfico donde tenemos valores y tenemos acá el tiempo, o sea, los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, y la evolución en el tiempo. Bueno, esto está, este eje de las X lo vamos a sacar desde la tabla calendario, ¿sí? Nosotros para saber, esto es porque mi dataset tiene datos en enero, tiene datos de febrero, tiene datos de marzo, abril, mayo, ¿sí? Si no lo tuviera, yo con la tabla calendario, al solamente decirle que me saque el mes y la tabla calendario, acá me van a salir los meses que tenga mi dataset. Si no tengo marzo, me dirá abril, mayo, junio, ¿sí? Me va a mostrar solo los datos que tiene mi dataset. Entonces, de esa manera, el gráfico te va a poder generar, ¿sí? Se van a ver que es bastante sencillo armarlo una vez que tenemos hecha la tabla calendario. Modelado relación. ¿Qué horas son? A ver, vamos a dejar acá, porque si no yo me embalo y después me olvido del break. Vamos a parar 10 minutitos, ¿sí? A las 20:10 volvemos. Ah, voy a dejarle la asistencia. A ver, primero la asistencia. La voy a tener por acá. A ver, a ver. Acá. Asistencia. Asistencia por acá. Y volvemos, a ver, espera un segundo, volvemos, 20 que son 20 10 minutitos, 20:13 volvemos, ¿sí? Y seguimos viendo lo que nos queda y después nos ponemos a practicar ya dentro de Power BI para todo esto que les acabo de mostrar, lo podamos generar y lo puedan hacer ustedes cada uno en su dataset, ¿sí? Así que ya vayan abriendo Power BI, ¿sí? Para poder trabajar. Volvemos 20:13 chicos, nos vemos enseguida.